bendiciones a todo el que nos acompaña aquí en Visión Cristiana. Como siempre, aquí estamos para llevarle mensajes de reflexión, de bendición y obviamente lo que sale de la palabra de Dios. Hoy, en nombre del equipo, yo saludo. Yo saludo. No, señores, Delson va a dar su respectivo saludo. Delson. Sí, sí, claro. Me place saludar a los que nos escuchan a través de extra86.net y los que buscan nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube. Bendiciones. Amén. Un gusto y un placer de verdad de estar acá para compartir con cada uno de ustedes temas interesantes y edificantes como cada semana. Y empezamos inmediatamente, señores. Bienvenida a Daini de León también, sí, que nos está acompañando el día de hoy. Sí, perdón, Daini, es que como ya estuvimos aquí, ya yo siento que ella es de aquí, ya hay que saludar. Gracias. Miren, señores, el tema que vamos a tratar ahora es la verdadera religión o las verdaderas religiones. Usted dirá, ¿cuál es la verdadera religión? Pues aquí le vamos a decir cuál es la verdadera religión. Miren, para nadie es un secreto la cantidad de grupos religiosos que existen en el mundo. Una religión es un grupo que tiene un conjunto de dogmas que te definen por tu doctrina. Esa es una religión, ¿no? Un conjunto de dogmas, un conjunto de doctrinas que define un grupo. En el mundo entero hay más de 4.200 religiones, escuche esto, muchas, según lo que registra el orden mundial, pero hay algunas principales religiones como es el cristianismo, que tiene un 31% de la población mundial, dígase los que creemos y seguimos a Cristo, está el Islam con un 24% de la población mundial, y le sigue el hinduismo con un 15%, y luego está el budismo con un 7% de la población mundial. Quiere decir que esas 4 religiones representan aproximadamente el 77% de la población. La otra cantidad está distribuida en muchísimas pequeñas religiones, y esas religiones la definen dogmas. Por ejemplo, el Islam tiene doctrinas que nosotros los cristianos no tenemos. Exacto. Cristiano también ahí se engloba a los católicos dentro del cristianismo. Los católicos tienen dogmas y doctrinas que los evangélicos no tenemos. Entonces, son sí, tantas. Pero estamos hablando desde el punto de vista de nosotros como cristianos evangélicos o claro, protestantes. Sí, pero eso engloba el cristianismo. En cuanto al cristianismo se refiere, debemos reconocer que la Iglesia Católica tiene más miembros que la Iglesia Protestante. Claro que sí, pero ahí engloba todo en ese general conglomerado de religiones. Y señores, bueno, con esa introducción es solamente una idea para que usted entienda que hay miles de religiones, que no es 2 o 3 como usted conoce, y cada una tiene un librito, pero bíblicamente hay descripciones que nos dicen cuál es la verdadera. Antes de yo dar alguno de glose, pues, que sigan mis compañeros. Sí, no, es muy interesante este tema y es también muy profundo que los minutos tal vez no nos van a alcanzar para poder detallarlo como se merece, porque sí, al escuchar tantas religiones, más las que se derivan de las principales que ya tú comentaste, uno dirá, pero ¿cuál es la verdadera? Y aquí vamos a ahondar y a profundizar un poco, porque apenas es la introducción del tema, pero sí realmente es muy fuerte el tú saber, me dirijo a izquierda, me dirijo a derecha, es el Islam, es el hinduismo, es el catolicismo, es el cristianismo, o sea, hacia dónde ir. Pero vamos a aterrizar en la palabra, ¿verdad? Amén. Así es, a través del devenir del tiempo, nosotros encontramos una historia vasta de religiones que han devenido, valga la repetición, en muchos conflictos y guerras por doctrinas e ideologías diferentes. Y esto ha sido causa de innumerables muertes de personas quizás inocentes, daños colaterales. Y aunque sociológicamente las religiones son importantes para el desarrollo de la humanidad, para mí
en lo particular o personal, no debería de existir una sola religión en el mundo. ¿Cómo así? No debería de existir ni una religión en el mundo. ¿A qué te No, refieres? cero con eso? religión. Cero religión. ¿Y qué es lo que debe existir? No, nosotros vamos a hablar de lo que consideramos, de acuerdo a la Biblia, que es el manual que seguimos, cuál es la verdadera religión. Y en realidad no es una religión, sino un estilo de vida. Claro, pero una forma Entonces, de nombrarlo, un credo, algo. Exacto, pero el verdadero no credo, deberían de existir el verdadero tantos estilo de grupos vida. religiosos, Pero los hay. porque han propiciado muchos conflictos, guerras, muertes numerosas, ¿no? Y eso ha afectado inclusive el desarrollo social y tecnológico del mundo. Pero no pa' ha que- sido en sí Ujú. por culpa de la religión, sino que la han tomado y se han excusado bajo la religión. Por ejemplo, todas esas colonias aquí en nuestro mismo país, la isla, vamos a decirle española, nos estaban evangelizando, pero era realmente una masacre que estaban cometiendo. Claro. Y realmente se va más como a lo político al fin. Pero es una realidad lo que tú estás cometiendo, que utilizaban Comentando. la religión como Sí. una... Pero por así recuerda decirlo, como que una excusa. aunque Delson diga no deberían, para mí que no hubiera ninguna, pero el mundo es mundo, señores. Y resulta que usted nació aquí en República Dominicana, pero hay otro que nació allá. En la India. En la India, otro nació en Asia, África. otro en Israel. Y entonces no hablamos el mismo idioma ni tenemos la misma costumbre. Inclusive en los tiempos de Jesús había que saduceo, que jebuseo, que escriba, que fariseo. Todo el mundo creía en algo, señores, porque el ser humano tiene margen de error. Por eso somos humanos. Había un grupo que creía en los ángeles, otro no creía en la resurrección, otro no Los creía en la saduceos. circuncisión. Había un lío grande. Pero ¿qué sucede? Bueno, precisamente Que vino las Cristo. interpretaciones Las es que nos interpretaciones. llevan a crear Claro. Son las grupos A crear grupos. Y eso es lo que crear estamos religiones. tratando, Son fíjate. las interpretaciones. Es lo que estamos tratando aquí y se está dando justamente en este momento. Sí. Exacto. Entonces, antes de seguir profundizando, nuestra compañera aquí, ¿qué opina de esto? De las verdaderas religiones. Daini. De las verdaderas religiones. ¿Cuál es la verdadera religión? Yo estaría muy de acuerdo con nuestro compañero acá. Yo creo que en específico no hay ninguna que yo pudiera decir esa es la verdadera. ¿Por qué? Porque el libro de Juan nos dice que tales adoradores él busca, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué Jesús está tratando de enseñarnos con esto? Que el verdadero culto a Dios no tiene que ver con un lugar físico. O sea, él lo que anda buscando son tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fijémonos que él no especifica y no habla de un lugar en específico, sino que él dice tales, hablando de personas. Amén. Bueno, mira, yo sé que la gente se estará preguntando ¿por qué hay que creerle a ustedes? ¿Por qué hay que tomar como referencia a Jesús? Si hay tantas religiones y tantos Sí. dioses. ¿Por qué la base de ustedes es Jesús? Miren, señores, el otro día yo estaba diciendo en el estudio bíblico de la iglesia que de los libros que yo he analizado, de las historias que yo he analizado del mundo que conocemos, ¿no? De Asia, de África, de los continentes, todos los perdón, continentes. que conocemos. Yo he pasado el sedazo de la Biblia que yo conozco y para mí es la que más se ajusta a la vida del mundo. ¿Por qué le digo esto? Miren, conocemos muy bien que el pueblo de Israel, los países árabes, el Islam, es un pueblo que todavía está esperando a su Mesías. Y tienen a Mahoma como su profeta, ¿no? Sin embargo, vamos a la raíz y es un pueblo que en estos tiempos mata en nombre de un Dios. Okay. Usted aterrizando los pies en la tierra, como ser humano, como su naturaleza le dice, como la ley que está escrita en su corazón le dice, ¿usted cree que un Dios superior, un Dios que usted considere verdadero, va a matar? Usted se da cuenta de cómo esto no es
cristiano ni de un ser superior. Cuando usted ve a un niño llorando, corriendo, cuando están tirando bombas, cuando perdió a sus padres, usted ve la calamidad de esas naciones sufriendo. Entonces ahí está la respuesta. El mundo entero busca paz porque ellos no entienden lo que está pasando. Esas son guerras entre líderes y sufren lo de abajo. Entonces, como el mundo entero busca paz, a toda esa persona lo entrevista, lo que sufren, ellos te van a decir lo mismo. ¿De qué te habla la palabra de Dios? De paz, pero el libro de ellos le dice otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese no es el camino correcto. Hay un mandamiento que dice la palabra de Dios que lo define todos. Amará a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo con esos dos, yo paso a la humanidad completa por esos dos. Porque cuando tú amas a un ser superior, no a otro hombre, y porque hay muchas religiones que ponen a un ser humano por encima de Dios. Claro que sí. Jamás en mi vida El se Papa. se me va a ocurrir a mí poner a otro ser, mira, de carne y hueso, mira. De carne y hueso, de que por encima de mí. Mi amor, ustedes me excusan, pero jamás pondré No. de que a otra persona por encima de mí. Es que tiene que haber algo superior. Exacto. Entonces, aterrizando la idea, en el mundo hay muchas religiones, pero la que más se asemeja para mí a la verdad, a la realidad y a un ser superior es la palabra de Dios. Así es. Porque es la que nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando tú amas a tu prójimo, tú no haces daño. Como esas naciones que matan en nombre de Dios. Así es. O como esas religiones que se contradicen. Ujú. Entonces, para mí, la palabra de Dios, la Biblia, la que conocemos en este mundo, es la verdadera. Y al final diré un versículo que es lo que dice Dios que es lo verdadero. Amén. Estoy muy de acuerdo. Y es que, por ejemplo, muchas de esas religiones simplemente se basan como en rituales vacíos, que no te cambian, que no te transforman, que no te hacen un mejor ser humano. Y créeme que la palabra, cuando tú la vives, cuando tú te dejas transformar, tú te haces un mejor cristiano. Y obviamente te vas a hacer un mejor ser humano, porque como bien indicaste estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, y vas a amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la verdadera religión, como dice en Santiago, el tú amar a los demás, el tú ser mejor cada día, el tú parecerte más a Cristo. Esa es la verdadera religión. Y Jehová, Dios, Jesús, lo resumió en dos. Anteriormente tenían 613 leyes y Él las resumió en estas dos. Y es lo que está pasando hoy en día. Hay muchísimas religiones, como 4.000, fue que tú habías comentado. 3.000, más de 3.200. Más de 3.000 las que son conocidas. Y personas que también siguen sectas. Y vino Jesús y resumió todas estas leyes en simplemente dos. Sigue a Dios, a Jehová tu Dios, el creador del universo, de la tierra, de todo lo que existe, y ama a tu prójimo. Yo creo que esa sería la verdadera religión que debemos de seguir. Amén. ¿Algo más? Bien, yo insisto en que las religiones no fueron establecidas. No, Jesús no instituyó ninguna religión ni iglesia inclusive. Como institución, la iglesia Jesús no la instituyó. Mucho menos religiones. Sabemos que durante la historia del hombre en la tierra han existido cultos a dioses y han creado grupos religiosos. Y eso es parte fundamental de nuestra propia historia como humanidad. Las religiones, eso yo no lo voy a cambiar y nadie puede cambiar esto. Sin embargo, Santiago dice que la religión pura y sin mancha o sin mácula es esta: que visiten a los huérfanos, que hagan bien, que hagan esto. Y guárdense sin mancha para el Sí, mundo. entonces Santiago estaba diciendo que no requerimos de una religión para hacer eso. O sea, de decir que yo soy de tal cosa para hacer lo que me pide la Biblia que haga. Porque las religiones están definidas por ideologías políticas, están definidas por doctrinas
están definidas por rituales que no se comparten entre ellas. Entonces, eso trae diferencia, como es el caso de los musulmanes y los judíos, que ahora mismo Israel se debate en guerra con Irán. Irán es el mayor financista de todos los grupos enemigos de Israel en Palestina, como son los hutíes de Yemen, Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Palestina. Y todos estos grupos buscan la eliminación y la erradicación de Israel, que se considera el pueblo de Dios según la Biblia. Entonces, ¿qué decir? Hay factores ahí religiosos, ideológicos, geopolíticos. ¿Por qué? Porque principalmente, aunque maten y hagan guerra en nombre de la religión, no están peleando propiamente por Dios o por Alá o por la religión. Están peleando por la supremacía política, claro, o la supremacía, la principalía de poder y el posicionamiento territorial de la gente. Entonces, la religión es a eso que nos lleva. Por eso Santiago nos dice que esa es la religión verdadera. Claro. Que nosotros nos acerquemos a la gente y procuremos vivir en paz con todo el mundo haciendo el bien. Amén. Amén. ¿Dirás algo más? Bien, vamos entonces a hablar de esa palabra que Lum la mencionó Delson a Santiago, ¿no? Sí, Santiago. Sí, Santiago. Miren, señores, usted que está ahí escuchando y que siempre se ha hecho la pregunta, ¿a dónde me convierto? ¿A dónde voy? Todos predican un Dios. Este tiene una forma de predicar, aquel dice que hay que comer, aquel dice que no hay que beber, aquel que hay que alisarse, aquel que... Mire, espérese, porque no nos vamos a volver locos. Tome paz, reciba paz, cálmese. Lo primero que usted tiene que hacer para usted ver cuál es el Dios, de verdad. Yo les recomiendo, si usted quiere investigar, lea el Corán, lea el budismo, lea el hinduismo, lea de todo, lea. Porque si usted quiere sacar una conclusión simplemente pensando y especulando, usted nunca va a llegar a ningún camino. Aprenda de todas las religiones. Después que usted aprenda un chin de todas esas religiones, qué las mueve, qué hacen, qué las motivan, entonces usted pasa eso primero por la lógica humana. Porque el Señor no dio inteligencia. Claro, un cerebro para usarlo. No dio un cerebro. Claro. Hay leyes escritas en nuestros corazones. Después que usted utilice la lógica humana, entonces espiritualmente, si usted cree que hay un ser superior, entonces usted le dice a ese ser o al Espíritu Santo, que es el que nosotros tenemos como guía, mediador, o a otro ser, usted diga, ahora ilumíname, convénceme, dime cuál es el camino verdadero y real. Y eso es de lo que trata el libro de Santiago, porque nosotros podemos pertenecer a cualquier religión, adventista, evangélica, católica, hindú, no sé qué, pero si usted no vive una vida que sea de admiración, que sea una vida de ejemplo, nosotros entonces vivimos una pantalla, como dice la palabra de Dios. Nosotros simplemente tenemos un nombre por tenerlo. Como yo conozco mucha gente así, yo soy tal cosa. Yo siempre digo que hay mucha gente que dentro de la práctica cualquieriza el catolicismo. Le digo esto porque yo conozco gente, señores, que son, mira, muy ahí, que andan con temor, como andamos nosotros. Pero conozco otros tantos que dicen, no, yo soy, nunca han pisado una iglesia. No van a, como ellos le llaman, a misa. Se le importa hacer y deshacer porque entienden que ahí se puede hacer de todo. Entonces, señores, la vida real que Dios nos manda es a dar ejemplo con nuestra manera de vivir. Es a dar amor y recibir amor. Dice el libro de Santiago 1:26. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Por eso le dije, analicen para usted encontrar lo perfecto, lo que más encaja. La de la libertad, donde usted esté preso, donde usted esté amarrado, no donde usted sufra, dime Luz. Ahí no es. Exactamente, ahí no es. Y persevera en ella, dice, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Amén. esa es otra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero hay otra cosa. Si alguno se cree religioso entre vosotros, porque eso hay mucho. Hay muchos que decimos yo soy. Andamos con una bata larga, yo soy religioso. Como o- los fariseos. O los fariseos, Claro. una camisa aquí, una cosa de allá. Yo soy, olvídese, el yo soy, cualquiera dice yo soy. Eso es lo más fácil. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua. O sea, se le importa hablar de quien sea y de mala manera, sino que engaña su corazón, porque es así. Tú puedes decir yo soy, pero si con tus Y actos no le importa matar. no te importa matar, tú estás engañando tu corazón. Dice, la religión del tal es vana, o sea, no sirve. Tú simplemente dijiste yo soy, pero eso no sirve, eso no vale 3 pesos. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un mote que uno se ponga de yo soy adventista, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy pro Testigo de budismo, Jehová. yo soy testigo, yo soy islamista. Eso no sirve ante el Dios que yo conozco. Lo que sirve ahí es como tú eres como ser humano. Es el amor que tú das. Es como tú te guardas del mundo. Eso es lo que me dice la palabra de Dios, en la que yo creo y la que es mejor de todas para mí. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Ya para finalizar la idea, de que no evalúe a la gente por la religión a la que pertenece. Eso no funciona. Ni se debe llevar del que diga yo soy el verdadero, déjese de eso, el verdadero es Dios. La verdadera religión es el cristianismo. ¿Qué no enseñó Cristo? Estas cosas. Si usted ve a alguien que dice ser cristiano y no sigue nada de eso, no le importa el prójimo, no le importa cambiar, no le importa ser humilde, no le importa guardarse del mundo, entonces ahí no hay religión, ahí no está Dios. O sea, que es el cristianismo en su forma más, más pura, digamos, que más se acerca, o sea, acerca a la palabra, a lo que Amén. dice la Biblia. Amén. Porque hay muchos tipos de cristianos, que Claro. lo explicabas anteriormente. Entonces, yo creo que no porque pertenezcamos a lo que a la rama del cristianismo, que somos los pentecostales o protestantes, pero es la parte que más se asemeja a lo que dice la palabra de Dios, Amén. lo que dice la Biblia. Yo creo que muchas veces, siguiendo tu comentario, Patricia, lo que pasa es que es más fácil yo quedarme detrás como de una etiqueta, por ejemplo, una etiqueta de soy adventista, o soy hasta cristiano, o soy católico, pero no realmente yo vivir lo que dice la palabra de Dios, de yo amar a mi prójimo, que eso conlleva mucho sacrificio, el yo morir al yo y ser imitadora de Cristo, o sea, eso da mucha brega. Entonces es más fácil yo decir yo soy de tal X o cual religión, que yo, por ejemplo, hacer lo que dice Santiago, que la fe, si no tiene obras, es muerta. Yo no puedo decir que yo soy cristiana si yo no estoy dando fruto de que evidentemente soy cristiana. Entonces, debemos de no simplemente ocultarme detrás de una etiqueta o, por ejemplo, lo que decía Derson, de tantas atrocidades que se han hecho en nombre de la religión, sino realmente vivir conforme a la palabra, vivir conforme al espíritu, adorar en espíritu y en verdad, y no simplemente yo escudarme detrás de una falsa religión o decir que me voy a poner tal ropa o voy a vestirme de tal manera o voy a predicar o hablar de tal manera, cuando esa no es la verdadera religión, no es simple apariencia, porque estaríamos como los fariseos que Jesús le dijo, son simplemente sepulcros blanqueados, sino vivir conforme a la palabra de Dios, pero eso cuesta. Amén. Bueno, Amén. Ya sí, vamos a despedir. para cerrar. ¿Algo más? Sí. Cuando usted, por ejemplo, leía lo de Santiago, llegaba a mi mente que Santiago creó como un filtro para que nosotros sepamos cuándo la religión es verdadera y cuándo es falsa. Incluso él dice, si entre ustedes alguno se cree religioso y no practica el amor y la misericordia, tal religión es terrenal, es animal, incluso la llama diabólica. Entonces,
Creo que es tan simple como entender que todo aquel que no practica la misericordia, todo aquel que no practica el amor, no está en lo correcto. Amén. Así es. Nuestra religión se llama Jesús. Amén. Nosotros seguimos a Jesús y sus enseñanzas. Así Todo es. lo que salga de ahí para nosotros no existe. Es la palabra de Dios, los mandamientos que nos dejó Jesucristo. Así que nada, bendiciones a todos los que nos escuchan, a todos los que ven este programa. Deje sus comentarios ahí. Si le gustó, si no le gustó, díganos su opinión, escríbala y compártalo también. Hasta la Amén. próxima. Bye bye.